Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Vamos a iniciar el curso de hoy. El tema a tratar es residencia y supervisión en obras públicas. Como todos sabemos, el Estado, como parte de sus responsabilidades, debe desarrollar un conjunto de intervenciones orientados a reducir brechas de acceso de la población a servicios básicos. En muchas de estas actividades que va a realizar el Estado, de forma implícita en la intervención, es decir, en el proyecto, se encuentra la generación de infraestructura, como está orientada a satisfacer una necesidad y es realizada a partir de recursos del Estado. Esta intervención, esta generación de esta infraestructura se va a denominar una obra pública. Entonces, la inversión pública, como estábamos mencionando, viene a ser todo el conjunto de actividades que están orientadas a financiar el desarrollo de estos proyectos para poder satisfacer estas necesidades, pero con recursos públicos. Ahora, este financiamiento con recursos públicos puede ser total o parcial. Es decir, el 100% del presupuesto puede ser generado por el Estado o parte de este presupuesto puede ser generado por otros actores que pueden ser desde la misma población hasta incluso terceros privados. El Estado para dicho fin ha generado una serie de marcos normativos que permiten el desarrollo de cada una de estas variaciones de propuestas de intervención. Ahora, una característica de la inversión pública, ¿no?, del desarrollo de infraestructura en la inversión pública, es que es temporal. ¿Qué quiere decir? Que va a durar un periodo de tiempo únicamente, ¿no? Como habíamos mencionado, un elemento fundamental de esta inversión pública va a ser el desarrollo de infraestructura. Esta se va a denominar como obra pública, pero más allá de comprender la reconstrucción, construcción, adecuación, modificación, demolición, lo que fuese, de edificios, de carreteras, puentes, obras de riego, etcétera, va a comprender también la obra pública el equipamiento respectivo de esta infraestructura. En ese sentido, cuando se va a hablar de una obra pública y nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un hospital, no solamente va a ser la infraestructura, es decir, la construcción del hospital, sino todo el conjunto de equipamiento que es necesario para que esté lista a prestar servicios. Desde equipamiento complejo, como podría ser pues una máquina de resonancia magnética de última generación, equipos de rayos X, hasta equipos de menor escalada, como podrían ser microscopios, incubadoras, cámaras de refrigeración, incluido el equipamiento básico para el funcionamiento, ¿no? Las famosas placas Petri, materiales como puede ser de papelería y demás. Todo esto va a enmarcarse dentro de lo que se entiende la obra pública. Relacionada a estas, entonces vamos a encontrar una serie de actividades que van a abarcar desde actividades generadas con la incorporación de materiales, ¿no?, donde vamos a encontrar pues acciones de reconstrucción, mejoramiento, demolición, etcétera. Pero también en muchas de estas situaciones se va a vincular de forma directa con esta infraestructura el desarrollo de capacidades. Esto no necesariamente va a ser llevado adelante por la misma entidad ejecutora de la obra, es decir, la misma que ha construido la obra, va a ser la encargada también del fortalecimiento, desarrollo de capacidades de la población o de los usuarios. No puede ser encargada a terceros, pero va a ser siempre un elemento complementario o una actividad, no complementaria, perdón, sino una actividad que va a estar presente. Por ejemplo,
se construye una escuela y se la dota de retroproyector o de proyector multimedia, pantallas ecran, una biblioteca virtual, etcétera. Tanto la estructura del colegio como el equipamiento, tanto en equipos como en materiales, forma parte de la obra pública. Pero va a quedar pendiente el desarrollo de las capacidades. Por un lado, de los usuarios, ¿no? Es decir, quienes van a operar esa infraestructura, de quienes van a generar la gestión de todos los insumos, de todos los materiales para brindar el servicio de educación, llámese los profesores, el personal administrativo. Ellos van a tener que ser capacitados en la gestión y la operación idónea y también el mantenimiento de esta infraestructura. Pero también se va a generar un proceso vinculado de mejoramiento, fortalecimiento de capacidades en los beneficiarios, es decir, en la población estudiantil, a través de una determinada cantidad de actividades y un enfoque de cada una de ellas, se les va a brindar pues capacidades para la correcta gestión, manejo de los equipos que se está poniendo a disposición, ¿no? Desde las carpetas hasta los equipos más complejos, como pueden ser equipos de laboratorios de química, de física, de biología, pasando obviamente por el equipamiento básico de la entidad. Todo eso va a formar parte de lo que se entiende la inversión pública o el proyecto de inversión pública. Un componente fundamental de este proyecto va a ser el desarrollo de la obra, de la infraestructura. Como habíamos mencionado, la finalidad de esta obra pública, del desarrollo de esta infraestructura, es disminuir estas brechas. La brecha va a estar vinculada a la prestación de un servicio, ¿no? Por ejemplo, la prestación del servicio de salud, de atención médica. Pero para brindar ese servicio se requiere la infraestructura, porque no se está prestando el servicio porque no existe la posta, el centro médico, el hospital, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que concretar es la infraestructura, la obra pública, para brindar el servicio. Y después la asignación de personal que gestione toda esa infraestructura, nuevamente para brindar el servicio. La obra pública va a constituirse en el elemento fundamental en la mayoría de proyectos de inversión pública para poder disminuir estas brechas. Brechas que, por cierto, ya han sido identificadas y cuantificadas por cada entidad sectorial, ¿no? Entonces ya cada ministerio de transportes, de comunicaciones, de vivienda, etcétera, ha ido informando a los diferentes estamentos del Estado cuál es esta brecha y la cuantificación que ellos han determinado para tener un parámetro de evaluación. Y se genera todo este esfuerzo de inversión para satisfacer las necesidades de la población y con eso brindarles mejores estándares de calidad de vida. Ahora bien, esta obra pública, para que se vea materializada, tiene que estar primeramente planteada a través de un instrumento de preinversión, que vendría a ser las fichas o perfiles de preinversión. Posteriormente, a través de un instrumento de inversión que vienen a ser los expedientes técnicos. Para que se materialice, se haga realidad, este expediente técnico tiene que ser implementado financieramente, es decir, se tiene que ejecutar los gastos conforme se había planteado en el documento técnico. Para eso, entonces, se va a generar la ejecución de la obra pública. Pero esta ejecución se va a enmarcar en un conjunto mayor de actividades que va a abarcar desde la etapa de idea hasta la etapa de culminación y la famosa liquidación. Va a contemplar en ese sentido una serie de aspectos. En primera instancia, el aspecto normativo. Es decir, se va a tener que tener en observación una serie de lineamientos normativos que han sido emitidos por las entidades respectivas y que definen determinados parámetros para el desarrollo de la infraestructura o para que la infraestructura pueda operar apropiadamente.
Paralelo a esto, vamos a encontrar los parámetros o los aspectos técnicos que indican las características específicas de cada una de las actividades que se va a realizar, que en el expediente técnico ya se van a denominar partidas. A esto le va a dar soporte los aspectos administrativos, es decir, el desarrollo de de una cantidad de documentos y el cumplimiento de ciertos pasos administrativos, de asignación de presupuestos, de validación, de autorizaciones, etcétera, que van a estar enmarcados también dentro de los límites normativos. Y por último, aspectos de calidad, es decir, que cada uno de los elementos y cada una de las actividades que se va a ir realizando en la obra pública sean concordantes con los criterios de calidad que se han establecido en el expediente técnico o las modificaciones, recomendaciones o mejoramientos que se puedan haber planteado. Y acá es importante el orden de estos aspectos. Vamos a tener en primer lugar el orden normativo, el aspecto normativo, luego está el técnico, el administrativo y el de calidad. Porque en ese mismo sentido se va a buscar que sea la participación de la dirección técnica en la ejecución de las obras públicas, es decir, la participación de la residencia y la supervisión va a contemplar esos mismos aspectos y en ese mismo orden en el desarrollo de sus actividades. Va a centrar sus actividades primeramente considerando las que estén enmarcadas dentro de los lineamientos normativos, rescatando los aspectos técnicos, sustentada en toda una gestión administrativa y finalmente de forma transversal los parámetros de calidad, ¿no? Calidad en cuanto a cumplimiento de plazos, cumplimiento de características, de estándares, tanto en el cumplimiento de los aspectos normativos, técnicos y administrativos. Entonces vamos a encontrarnos frente a dos modalidades de ejecución, ¿no? El de administración directa y de administración indirecta. En líneas generales, las dos van a tener una misma finalidad, que es la ejecución del proyecto, o perdón, la ejecución del expediente técnico y parte de la obra pública. Tanto la administración directa como la administración indirecta tienen esa misma finalidad. La diferencia radica básicamente en que en la administración directa, la misma entidad pública que ha formulado es la que va a ejecutar el expediente técnico. Es decir, ella va a ser la encargada de la adquisición, la incorporación, el control de todos los recursos y el desarrollo de todas las partidas que se han establecido en el expediente. Tiene, sin embargo, sus características, ¿no? Rápidamente, no va a contar con la participación de ningún intermediario o empresa privada. La entidad asume todos los gastos, ¿ya? No existen márgenes de utilidad a favor de la entidad, es decir, no va a haber una ganancia que la entidad va a poder generar para sí misma a partir de la ejecución del expediente técnico de la obra. Pero para que esto se pueda dar, ya la entidad en primera instancia tiene que demostrar que el costo total de la ejecución de la obra va a ser igual o menor a si se asigna esa ejecución por la vía indirecta, es decir, si se asigna por contrata. Entonces ahí básicamente la comparación sería, la ejecuto yo mismo y me cuesta 1.200.000, la encargo a ejecutar a un tercero, ¿no? A la empresa X y va a costar la ejecución 1.250.000 o 1.500.000. Tiene que ser mayor o igual en el peor de los casos, ¿no? Pero además de eso, la entidad tiene que estar comprendida como aquella que tiene la capacidad para la ejecución de obras públicas. De lo contrario, no podría desarrollarla. No es el caso de que cualquier entidad tiene su expediente técnico y dice, ya, yo lo ejecuto y listo. Sino que tiene que haberse generado todo el esquema, ¿no? que
está regulado por la por el Sistema Nacional de Control y Contraloría para que esa entidad tenga la capacidad autorizada de poder ejecutar una obra, ¿no? Es decir, que tenga su unidad ejecutora. Si no tiene unidad ejecutora, simplemente no va a poder. Ahora, esta unidad ejecutora, además de eso, no solamente debe existir en el papel, sino tiene que demostrar la capacidad de desarrollo del expediente. La otra modalidad de ejecución de una obra pública es la de administración indirecta. Esta se da cuando la entidad que ha elaborado el expediente técnico o ha encargado la elaboración del mismo va a trasladarle parte o parcialmente ciertas prerrogativas, ciertos derechos a un tercero privado para que ésta pueda desarrollar la ejecución del expediente técnico, ¿no? Ahí es donde va a aparecer el denominado contratista. Lo que va a hacer la entidad es trasladarle básicamente la responsabilidad de ejecución, ¿no? Es decir, de gestión, administración de los gastos en cada una de las partidas que se han establecido bajo esquemas de cumplimiento de del marco normativo, especificaciones técnicas, documentación administrativa de sustento, calidad, tiempo y presupuesto. Entonces, acá vamos a tener la participación de terceros, que pueden ser empresas privadas que deben de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Que están planteados ya en el marco normativo. Y a partir de este cumplimiento y también la exposición de sus compromisos, es decir, de su oferta, va a presentarse a un proceso de selección y en caso de cumplir todos los requisitos y ser reconocida o ser considerada como la más idónea, tanto técnica como presupuestalmente, va a recibir la encargatura de proceder a la ejecución, pero va a ser la responsable de todo el proceso de ejecución, desde el cumplimiento normativo, el cumplimiento de ciertos parámetros técnicos, el cumplimiento de toda la gestión administrativa, es decir, tiene que generarse un conjunto de documentos apropiados que permitan demostrar que efectivamente se vienen incorporando los recursos en la cantidad y tiempo que se ha indicado en el expediente técnico o en las modificaciones. Y los detalles de la participación de este contratista ya se definen en un documento contractual, es decir, en un contrato. Dentro de la administración indirecta vamos a encontrar dos modalidades, que es la de suma alzada, ¿no? En el cual las cantidades y magnitudes y calidades de la prestación de cada una de los servicios, es decir, el desarrollo de cada una de las partidas, han sido totalmente definidas por la empresa ejecutora y están claramente detalladas, tanto en cantidad como en precios y demás, ¿no? Entonces, ahí se va a dar este caso de la suma alzada. La otra modalidad de administración indirecta es a precios unitarios. Eso va a ser cuando la entidad no ha podido definir a exactitud la cantidad o la magnitud de la prestación de algunos o varios de los servicios, de las varias prestaciones que se están planteando, ¿no? Y en ese caso lo que se va a establecer es un parámetro base de medición que va a ser el precio unitario y el total a reconocer en el proceso de ejecución va a variar de si se identificó, se requirió algunas prestaciones más o menos en las diferentes partidas. Esto se aplica generalmente a obras donde hay movimientos importantes de tierras, volúmenes grandes, ¿no? Acá vamos a encontrar como un ejemplo bastante claro la construcción de carreteras, ¿no? Porque ahí se desconoce a ciencia cierta la cantidad de materiales que se va a incorporar, porque si bien es cierto, se han hecho una serie de estudios, esos estudios no son del todo determinantes, ¿no? Son bastante relativos, bastante cercanos,
pero se desconoce si en determinados puntos esto va a tener una variación grande. Otro tipo de obras vinculadas a esta modalidad son las represas, ¿no? Pero esto incluso se define o lo va a definir la entidad de forma indistinta. Entonces, eso es lo relacionado a las obras públicas. Ahora, habíamos mencionado que estos se desarrollan dentro de los esquemas de inversión pública. En nuestro país, desde el 2017, tenemos el sistema de InvierteP, que ha considerado una serie de modificaciones, una serie de precisiones para el desarrollo de la inversión pública a través de los proyectos, ¿no? Estos se inician con la fase de formulación, la fase de programación multianual de las inversiones, luego continúan a la fase de formulación y evaluación, en la cual se desarrolla y se evalúa el instrumento de preinversión, la ficha, el perfil, etc. Le sigue a esta fase la tercera, que es la de ejecución. En esta fase se va a elaborar el instrumento de inversión como elemento principal inicial, ¿no? Es decir, una vez que se inicia la fase de ejecución, la principal actividad inicial va a ser la elaboración del expediente técnico del instrumento de preinversión. Y luego viene ya la actividad más resaltante de esta fase, que es la ejecución financiera. Es decir, el desarrollo de los gastos, ¿no? Para la adquisición de recursos, de bienes, de insumos, de materiales, de servicios y la generación de la infraestructura de la obra pública que se ha planteado. Y por último tenemos la fase de funcionamiento, que es aquella en la cual se va a verificar, ¿no? La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, de InvierteP, va a encargarse de verificar que la infraestructura o el proyecto que se ha generado y que ya se ha culminado esté operando apropiadamente en el horizonte de evaluación que se ha planteado, que puede ser 10 años, 12 años, 13 años o más años. Entonces, dentro de estas 4 fases de la inversión, en la fase 3, que es la ejecución, y dentro de ella, en la sección de ejecución del proyecto, es donde se va a desarrollar la residencia y la supervisión, ¿no? Que van a ser las actividades de gestión técnica del proyecto, son a través de las cuales se va a poder desarrollar apropiadamente la ejecución o la construcción de la obra. Entonces, cada una de estas fases está a cargo de un órgano. La primera, de la programación multianual, está a cargo de la Oficina de Programación Multianual de las Inversiones. Va a estar encargada de la planificación de la inversión en periodos trienales, ¿no? Es decir, cada 3 años. Esta es la que va a indicar el monto de presupuesto que se va a desarrollar en cada uno de los proyectos a lo largo de 3 años. Luego tenemos la unidad formuladora, que es la encargada de la formulación y evaluación de los instrumentos de preinversión, fichas, perfiles y de la declaratoria de viabilidad también. De ahí tenemos la unidad ejecutora de las inversiones, que es la entidad, es el órgano responsable de la administración de la ejecución del proyecto, es decir, del gasto, ¿no? En la compra de insumos, de contratación de servicios y la ejecución de la infraestructura de la obra. Y por último tenemos la Dirección General de Programación Multianual de las Inversiones, que se va a encargar del funcionamiento. Lo va a hacer directamente, lo puede hacer por encargatura a través de las oficinas de programación multianual de las entidades o de terceros. Eso ya va a quedar a criterio. Algo que se debe de tener presente en todo momento es que la única entidad que está autorizada al desarrollo de actividades de inversión pública, ¿no? La ejecución de proyectos, es InvierteP. Pero InvierteP no puede desarrollar esta actividad como un monstruo paquidérmico, multibrazos, ¿no? Y desarrollarla en cada localidad, en cada distrito, en cada región, en cada sector. Por eso es que se firma una serie de convenios con los diferentes gobiernos subnacionales, entidades sectoriales, etcétera, para que
temporalmente InvierteP les traslade responsabilidades a estas instituciones, a estas dependencias de las instituciones para que cumplan las funciones. Pero en todo momento InvierteP es la responsable del proceso de inversión pública. Es por eso que ustedes en la ejecución de la residencia y la supervisión van a recibir las visitas de InvierteP, de SEACE, de OCE, de Contraloría, ¿no? Porque están generando procesos de monitoreo, de supervisión y acompañamiento a solicitud de la entidad rectora, que es InvierteP. Entonces, en la fase 3 de ejecución se desarrolla la residencia y la supervisión como parte fundamental de la ejecución financiera de la obra. Para que se pueda llevar adelante esta residencia y esta supervisión, sin embargo, tienen que cumplirse algunos requisitos genéricos, indistintamente a el tipo de administración de la obra, ¿no? De la ejecución de la obra, si va a ser una administración indirecta o directa. El primer requisito es que siempre tiene que estar convocado por una entidad pública, ¿no? Es decir, una dependencia del Estado estatal va a ser la que convoca el proceso de selección. Y este proceso de selección va a ser a través de un concurso, bajo las modalidades y adecuaciones que la ley permita. El otro requisito fundamental es que siempre debe de existir un expediente técnico de obra. No hay que confundir el expediente técnico del proyecto con el expediente técnico de obra. El expediente técnico de obra está orientada únicamente a la generación de la infraestructura. El expediente técnico del proyecto está orientado, además de la generación de infraestructura, también al desarrollo de las otras actividades, ¿no? Capacitación, generación de capacidades, de conocimientos y demás. El otro requisito va a ser que exista o esté disponible una partida presupuestal aprobada. Ahí hay una serie de parámetros, una serie de esquemas que va a tener que cumplir la entidad para tener esta certificación, ¿no? Lo que se conoce como la certificación presupuestal. Y finalmente, la obra pública tiene que estar orientada a cubrir una brecha ya identificada. Como actualmente en el sistema de InvierteP se trabaja con brechas que ya han sido identificadas por los diferentes sectores, ¿no? Por lo general, todas las obras públicas están orientadas a cubrir una brecha previamente ya señalada sectorialmente. Sin embargo, puede haber por ahí alguna que no esté del todo orientada o que no tenga congruencia con la brecha, ¿no? Pero indistinto a eso, va a ser necesario que se cumplan los 4 requisitos para que se pueda generar los procesos de contratación y luego la participación tanto de la residencia como de la supervisión. Esta participación desde instancias previas al inicio del proceso de selección de la residencia y la supervisión se enmarcan dentro de la ley de contrataciones del Estado y demás normas que se han ido generando, ¿no? Ha habido un conjunto de normas que han ido estableciendo ciertas aclaraciones, ciertos límites, ciertas prerrogativas para el desarrollo de estas actividades. Le han puesto límites, han hecho aclaraciones y demás. En esta normativa también se ha definido, o sea, identificado cuáles deben de ser los procedimientos de selección dependiendo de los montos, ¿no? Básicamente de los montos de inversión o de generación de la obra pública. Esto con la finalidad de poder generar un mejor control en cuanto a los criterios de elegibilidad de los responsables de la ejecución técnica de las obras, ¿no? Es decir, del residente y del contratista. Porque lo contrario no se tenía muy claro y se tenía en algunos casos la participación de uno u otro o la designación o la selección de la residencia o la supervisión por tipologías de procedimiento que no eran las que correspondían, ¿no? Entonces se ha procedido a regularizar eso.
Bajo este esquema normativo y considerando estos criterios, se va a ir eligiendo tanto a la residencia como la supervisión. Las dos figuras son las encargadas de la dirección técnica de la ejecución del proyecto, pero esta dirección técnica la van a hacer teniendo en primera instancia una observación bastante clara de los marcos normativos. La residencia viene a ser un conjunto de actividades que va a ser desarrollada por una persona jurídica o natural que va a tener una experiencia comprobada en el desarrollo y la implementación del tipo de proyecto que se está generando. Pero la residencia, al igual que la gestión de las obras públicas, va a desarrollar sus actividades teniendo en cuenta aspectos, en primer lugar, normativos, luego aspectos técnicos, aspectos administrativos y de control idóneo o de calidad, ¿no? Si se dan cuenta, son los mismos aspectos que habíamos visto en el proceso de gestión de las obras públicas. Todas las actividades que realice la supervisión, la residencia, tienen que enmarcarse dentro de lo que los dispositivos legales indican o recomiendan. No pueden generarse estas actividades de manera antagónica a lo que la ley indica. En cuanto a los requisitos que debe de cumplir la persona, sea esta natural o jurídica, para el desarrollo de la residencia, que siempre va a recaer en una persona natural, por si acaso, ya si el contratista gana la buena prueba en la ejecución de una obra, ¿no? La entidad no va a firmar como tal, sino le va a encargar la dirección técnica a un residente. Este residente tiene que ser un profesional que esté colegiado, que su colegiatura esté vigente y que esté emitida por el colegio profesional respectivo correspondiente. Que esté autorizado a contratar con el Estado o a brindarle servicios al Estado, que no esté impedido de hacerlo o que en todo caso recomendarle también que no esté inmerso en procesos de impedimento, de revisión, y que tenga una capacidad técnica y experiencia demostrable en ese tipo de proyectos. Esta capacidad técnica, experiencia va a variar de acuerdo a determinados parámetros que va a considerar cada entidad. En cuanto a su perfil, más allá de las competencias técnicas, experiencia que se le va a requerir, debe ser también una persona bastante organizada porque es la que va a plantear los cronogramas de desarrollo de actividades a partir de su conocimiento del proyecto, de su experiencia. Tiene que ser responsable no solamente en cumplir los cronogramas que va a ir planteando y que deben de tener cierto margen de concordancia con el expediente técnico, sino también bastante responsable en lo que es el cumplimiento de sus actividades considerando estos aspectos. En primer lugar, normativo, técnico, administrativo y de calidad, ¿no? Para que no pueda generar alguna actividad, plantear alguna actividad que no esté autorizada por el marco normativo. Y por último, se recomienda también que el residente sea una persona proactiva, ¿no? De modo tal que todas sus actividades estén orientadas a una optimización permanente de los recursos que se van a ir invirtiendo. Esta proactividad es determinante para evitar estas paralizaciones, suspensiones, ampliaciones de plazo y demás, ¿no? Porque el desarrollo de una correcta actividad va a evitarle esas situaciones. En cuanto a sus funciones, el residente tiene una primera función importante que es la revisión analítica del expediente técnico. Dentro de esta función, el residente va a desarrollar lo que todos conocemos como su informe de compatibilidad, es decir, va a hacer una revisión minuciosa, detallada, casi detectivesca, ¿no? Del expediente técnico que han formulado para la ejecución del proyecto de la obra pública. Y a partir de eso va a determinar que todas las actividades, todas las partidas, recursos, características, todas sean las suficientes
para garantizar la ejecución de la obra, es decir, que la obra se inicie y se culmine, tal como está planteado en el expediente y con las características de calidad principales. Entonces, aparte de la revisión, acá también el residente va a aplicar su experiencia para poder definir si las diferentes partidas, los diferentes recursos que se están considerando en el expediente son lo suficientes para poder alcanzar el objetivo, que es la infraestructura, y las metas, que va a ser el equipamiento. Entonces, acá va a revisar que estén presentes todas las autorizaciones, licencias, permisos, vistos buenos, refrendos, actas de libre disponibilidad, autorizaciones. Todo eso tiene que estar presente y tiene que tener la validez suficiente para que no vaya a ser objetada. También va a verificar que las especificaciones de cada una de las partidas y de los recursos sean lo suficientemente claros y también estén revestidos de aspectos de calidad. Lo mismo va a considerar en la participación de las maquinarias, equipos y materiales que van a incorporarse en el proceso constructivo, pero también en aquellos que se van a incorporar como parte de la ejecución de la obra. Va a revisar y le va a prestar mucha atención al presupuesto disgregado, ya es al presupuesto disgregado, por si acaso, no es al presupuesto general, ¿ya? No es al presupuesto de insumos, sino al presupuesto disgregado. Básicamente va a hacer una revisión muy analítica de los costos unitarios para verificar que todos estén correctamente establecidos y que todos permitan el alcance de las actividades. Va a prestarle atención también a los términos de referencia y los alcances de los servicios en caso de que se solicite o se incorpore una serie de consultores, una serie de especialistas. Y por último, va a hacer una revisión de los cronogramas de metas físicas y financieras. Y en este punto es donde va a echar mano a su experiencia para que pueda replantear, de ser necesario, estos cronogramas de modo tal que se pueda cumplir la ejecución de la obra en el plazo que se ha indicado y con el presupuesto que se ha estimado, ¿no? No es de que el residente va a revisar el proyecto y va a ver que acá dice que es una obra de, estamos en el mes de diciembre, ¿no? Acá dice que voy a construir una bocatoma y justo estoy en periodo de lluvias, uy, qué pena. Bueno, entonces como acá dice que empiezo con la bocatoma y no puedo empezar yo con la bocatoma por las lluvias, todo el proyecto lo empiezo a ejecutar recién en el mes de abril donde bajan las lluvias, ¿no? No va a ser eso. A partir de su experiencia va a revisar y va a ver si hay posibilidad de ceñirse ese cronograma original o hacer algunas modificaciones, pero para ir desarrollando ya la ejecución de la obra, ¿no? Tal vez no se va a poder empezar con la ejecución de la bocatoma, se empezará pues con el revestimiento de canales, qué sé yo, ¿no? Con la adecuación de algunos pontones, pero ya va a ser a partir de su experiencia, ¿no? Este es el primer documento de control de la eficiencia del residente, porque se entiende que como es conocedor, acá ha identificado todas las fallas, vicios, omisiones, errores, contradicciones, qué sé yo, que se habían presentado en el expediente técnico. De modo tal que antes de la ejecución del proyecto, del inicio de la ejecución propiamente dicho, él plantee una serie de recomendaciones, una serie de modificaciones para que, atendiéndolas a todas ellas, se garantice que el proyecto nuevamente se puede ejecutar en el periodo de tiempo que se ha planteado inicialmente y, de ser posible, con el mismo monto de inversión, de ser posible.
La segunda actividad va a ser la gestión y control del desarrollo de todas las actividades. Como va a ser el encargado del avance técnico y operativo, ¿no? El residente va a encargarse de hacer la verificación, primero la planificación, luego la ejecución y el control del desarrollo de cada una de las partidas, ¿no? Para esto, como habíamos mencionado anteriormente, va a echarle mano a su experiencia y a su profesionalismo para plantear apropiadamente estos cronogramas de actividades y sobre todo dimensionar la cantidad de recursos que va a requerir para llevar adelante cada una de ellas, ¿no? Más mano de obra, menos materiales, incluso en este punto él va a poder plantear la modificación de algunos procesos constructivos siempre en cuando no se altere, ¿no? El diseño de ingeniería. Si se altera el diseño de ingeniería, sí, ahí vamos a tener alguna dificultad. Pero en tanto no se altere el diseño de ingeniería, no va a haber dificultad en que se pueda variar algunos procesos constructivos. Una de las actividades que va a realizar dentro de esta función es la implementación de sistemas de seguimiento de cada actividad, ¿no? Para controlar el mismo, que las acciones se vayan realizando conforme les está planteando dentro del marco normativo, con los aportes técnicos, el cumplimiento de la documentación administrativa y en atención a los parámetros de calidad que se puedan haber establecido en el expediente original o en las modificaciones. El expediente original no va a ser un elemento tabú que no se va a poder modificar, sino que se va a poder variar dependiendo de las necesidades. La otra gestión del residente va a ser la del manejo del cuaderno de obra, ¿no? Que como sabemos, desde el año 2020 ya está en vigor el uso del cuaderno digital de obra, el CDO. Y el residente es el responsable de la gestión de ese documento, ¿ya? En ese sentido, él va a indicar a la entidad, estamos hablando de las obras que se desarrollan en el marco de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Obras por contrata, él le va a indicar a la entidad si tiene alguna dificultad de realizar o de acceder a la plataforma del cuaderno digital de obra en la zona de intervención, en la zona de ejecución de la obra. Y de ser así, se va a comprometer a que en determinados plazos va a regularizar la documentación, elevando algunos elementos de validez, ¿no? Fotos de los apuntes y demás, ¿no? Va a ser entonces el responsable de la actualización en los plazos que se recomienda, ¿no? Es decir, interdiario, casi diario o cada un periodo de tiempo que él haya convenido y comunicado oportunamente. Va a ser también el responsable de la corrección. Corrección no en cuanto a enmendadura, sino corrección de que esté correctamente llenado todo el cuaderno de obra, ¿no? Que se hayan indicado los elementos más representativos o los elementos resaltantes y que se haya seguido los lineamientos o las recomendaciones que la entidad sectorial o se ha planteado para el llenado de estos cuadernos digitales, que tienen sus ventajas y también tienen algunas desventajas, ¿ya? Antes, cuando existía el cuaderno de obra físico, ¿no? El responsable era el residente y también el supervisor, porque se prestaban el cuaderno, ¿no? Para que asiente sus registros, el supervisor, el residente le prestaba, el supervisor se demoraba, no entregaba, o el residente simplemente no quería entregarle al supervisor el cuaderno de obra y había una serie de dificultades. Ahora, con este cuaderno virtual, no, ya se ha obviado eso, pero sin embargo, la responsabilidad sigue recayendo en el residente. Eso no quiere decir que el supervisor no sea responsable, el supervisor también es responsable del llenado del cuaderno. La otra función está orientada a la gestión de los recursos y el control de los mismos, ¿ya? El residente va a ser el responsable de
todo el proceso de gestión y control de cada uno de los recursos, cada una de las partidas. Dependiendo del conocimiento que él tenga y la experiencia que él tenga de la ejecución de la obra en particular, y a esto aunado con su nivel de conocimiento de los periodos de tiempo, de los trámites administrativos, ¿no? El residente tiene que tener bien claro los periodos idóneos en los cuales va a ir generando, aparte de los reportes periódicos, los informes, etcétera, también algunos requerimientos, algunas solicitudes, ¿no? Porque no es de que yo soy residente, me han contratado y mira, solicito hoy día esto y mañana me lo están dando porque yo les pido urgente, ¿no? Hay un periodo de días, un plazo de tiempo en el cual la entidad va a tomar conocimiento, va a analizar, va a revisar, va a autorizar o va a denegar y va a asignar. Entonces, eso tiene que tener en cuenta el residente para poder llevar adelante su actividad de forma idónea. En cuanto al control y la comprobación de la calidad, como él ha planteado los elementos necesarios y ha definido si es pertinente la modificación de los procesos constructivos, él también va a ser responsable de que los diferentes insumos y las partidas que se han ido desarrollando se hayan hecho en cumplimiento de los estándares de calidad o los criterios de calidad que se habían indicado en el expediente técnico o en aquellas mejoras que se haya incorporado en el proceso de ejecución, ¿ya? No solamente va a ser elemento de control o elemento de comparación lo que se ha planteado en el expediente técnico, sino que también va a abarcar aquellas recomendaciones, modificaciones, mejoras que haya podido plantear o la residencia o la supervisión ya en la ejecución. Otras funciones va a estar orientada a la gestión de la documentación generada en el desarrollo o en la ejecución de la obra, ¿no? Básicamente acá estamos hablando de los informes. El residente va a ser el responsable de la revisión y la autorización de informes de servicios adicionales, de prestaciones especiales, ¿no? De consultores, de especialistas que se puedan haber requerido para la ejecución de la obra. Él va a revisar cada uno de los informes dependiendo de si cumplen las expectativas o los formatos o los parámetros que se le había solicitado. Va a darle la autorización a dicho informe o no. También parte de esta función vinculada a la gestión de los informes va a estar la preparación y presentación de sus propios informes, tanto de los informes periódicos como de los informes especiales. Cuando el residente firme contrato, él va a comprometerse, ¿no? A través de ese contrato en la presentación de informes periódicos. Por lo general son informes cada fin de mes, ¿no? Le van a dar un plazo de los 3 o 5 primeros días del mes siguiente para la presentación de sus informes respectivos. Y ahí incluso les van a indicar todo el contenido que debe de tener, la estructura que debe de guardar, si primero va a tal documento, segundo va a tal otro documento y demás, ¿no? Y también le van a indicar los plazos que él va a tener para levantar observaciones y volver a presentar y para ser reconocido sus montos de pago, ¿no? En estos informes, el residente va a indicar el nivel de avance de las actividades que se han desarrollado en el mes y la va a relacionar con las propuestas de avance que él mismo había indicado, ¿no? Que iba a realizar en cada periodo. Esto para verificar si hay una correspondencia entre lo programado y lo ejecutado. Y esta verificación va a estar orientada en tratar de alcanzar el periodo de compromiso contractual que se había firmado, ¿no?
Al firmar el contrato, el residente se compromete a generar la infraestructura, ¿no? La obra, en un periodo X de meses. Puede ser de 10 meses, 8 meses, la cantidad que sea, ¿no? Y a través de estos informes se va a verificar si se está encaminando al el desarrollo de la obra en ese sentido. Otras actividades están relacionadas ya a algunas gestiones que va a poder realizar el residente para garantizar la correcta operación y mantenimiento, básicamente, de la obra. Va a también estar relacionado a la correcta o a la apropiada implementación de las diferentes actividades, ¿no? Si se requiere alguna autorización, alguna visita, alguna verificación, el residente va a ser el responsable de la gestión de esa acción. Igualmente, si en obras de saneamiento, por ejemplo, ¿no? Los usuarios encargados de la operación y mantenimiento son las JASES a nivel rural. Entonces, el residente va a encargarse de coordinar que la JAS respectiva tenga pleno conocimiento de la importancia de la obra, de cómo se está desarrollando, para que puedan llevar adelante las actividades de operación y mantenimiento de esa infraestructura en el periodo que se ha indicado, que generalmente en saneamiento es de 10 años, ¿no? Y otras funciones que se le puede indicar. Las otras funciones finales están relacionadas a las culminaciones ya de toda la ejecución, ¿no? Va a verificar que se hayan concluido todos los trabajos, es decir, que todas las partidas se hayan ejecutado y que esta ejecución culminada sea correspondiente con los lineamientos que se había planteado en el expediente técnico o con aquellas recomendaciones o encargos de atenciones especiales que pueda haber definido la entidad o la supervisión. Tiene que verificar en ese sentido que todo esté funcionando, que todo esté operando, que se hayan generado los gastos conforme se habían planteado y que se hayan cumplido con todos los pagos, que cada insumo que se ha incorporado en el proyecto haya sido de la calidad que se ha solicitado, que se ha recomendado. Y también va a estar encargado de la firma y de la culminación de la obra, ¿no? Porque es el quien va a indicar a la supervisión que se ha culminado toda la ejecución de la obra y va a asentar en el cuaderno el registro respectivo a dicha culminación. Luego de eso, por lo general, el residente es el que va a encargarse también de la elaboración del instrumento de liquidación, que puede denominarse informe de preliquidación o de liquidación, ¿no? Por lo general, cuando es una administración indirecta por contrata, el residente lo que prepara es un informe de preliquidación, ¿no? Que le presenta al contratista, el contratista lo toma y si decide le encarga al mismo residente que elabore el informe de liquidación o contrata a otro profesional para elaborar el informe de liquidación. Termina de elaborar dicho informe y se lo presenta a la supervisión, ¿no? Para que ésta lo valore, lo revise, lo verifique y de ser el caso podrá solicitarle algunas aclaraciones, algunas mejoras y demás. Y de ahí recién se pasa a la entidad para que ésta determine también la culminación y genere otros instrumentos. En cuanto a las responsabilidades de la residencia, va a tener entonces responsabilidades de orden administrativo, económico, técnico y operativo. En las responsabilidades administrativas va a estar todo lo relacionado al llenado y la presentación de los informes que va a requerir el Estado, el formato 8A, la sección C principalmente, y también el formato 12. Toda la gestión del cuaderno de obra, también toda la documentación de actas, compromisos, solicitudes,
de modificación, informes de conformidad, suspensiones, ampliaciones de plazo, paralizaciones y demás, ¿no? También va a estar dentro de este grupo de responsabilidades las consultas técnicas que pueda haber generado la residencia, ¿no? Consultas técnicas que pueden haber sido absueltas directamente por el supervisor o que hayan tenido que ser trasladadas al proyectista. En sus responsabilidades operativas está toda la planificación y programación de cada una de las actividades que se va a desarrollar en la ejecución del proyecto, así como en la elaboración y cumplimiento de todos los cronogramas, ¿no? Tanto el cronograma físico como el cronograma también de avance presupuestal. En las partes económicas o en las funciones en las responsabilidades económicas vamos a encontrar bajo su responsabilidad la elaboración de los instrumentos donde se indiquen los metrados y valorizaciones del proyecto, es decir, los informes periódicos. También todos los informes o actividades relacionados a los ajustes presupuestales, reajustes, modificaciones, variaciones, adicionales, para mayores gastos generales y demás, ¿no? Va a ser responsable en el aspecto técnico del control de cada actividad que se ha desarrollado, es decir, de cada una de las partidas que se ha desarrollado, así como de el control de cada uno de los insumos que se ha ido incorporando, ¿no? Él va a ser el responsable de haber verificado que el cemento era el idóneo, que era el apto, que el tipo y clase de cemento era el necesario para este tipo de infraestructura. También va a ser el responsable de la verificación de la calidad de cada uno de los bienes y también de los servicios. En cuanto a la supervisión, que viene a ser la otra figura de la dirección técnica, al igual que la residencia, también se va a desarrollar con la participación de una persona natural o una persona jurídica. Y también, al igual que la residencia, se va a desarrollar considerando, en primer lugar, caracteres normativos, técnicos, administrativos y de control. Pero acá hay una aclaración. La supervisión no tiene un control, no tiene una orientación fiscalizadora, sino una orientación de acompañamiento, de guía, ¿no? De seguimiento a la actividad de la residencia. Se entiende que la supervisión va a tener siempre mayor experiencia y determinados conocimientos o determinados criterios adicionales a las del residente. Y en ese sentido va a poderlo orientar mejor al desarrollo de sus actividades cumpliendo los marcos normativos, los aspectos técnicos, administrativos, ¿no? Porque al final de las dos personas encargadas de la dirección técnica, el que va a llegar con la obra culminada hasta la etapa de liquidación va a ser el supervisor. El residente va a culminar su participación, no su responsabilidad, sino su participación, una vez generado el informe de culminación y presentado el documento que se le solicite como evidencia de la misma, ¿no? Que puede ser el informe de preliquidación, de liquidación, como se llama, ¿no? Entonces, ahí el residente culmina su participación, no su responsabilidad. Y de ahí quien continúa su participación en la obra es el supervisor. El supervisor va a revisar ese informe, dependiendo si se requiere mejorar, aclarar, qué sé yo, va a solicitarlo que sea realizado de esa forma. Y una vez que se han subsanado estas observaciones, el supervisor va a trasladar toda esta documentación hasta el comité de liquidación, ¿no? Para que éste verifique todo. Es más o menos haciendo un símil con la vida cotidiana, es como que el supervisor acompañó al desarrollo de la tarea de su hijo, ¿no? Y luego el supervisor va en la profesora, en el profesor, y le presenta la tarea. Y se supone que como él ha acompañado a su hijo en la elaboración de la tarea, le ha orientado, en algunos casos le ha hecho parte de la tarea, se entiende que esa tarea está bien hecha.
Si el profesor revisa la tarea y encuentra un error, más que un error de la residencia, es un error, pues una falta de la supervisión, porque él acompañó toda la ejecución. Él estuvo presente, él orientó, él guió, él recomendó, etcétera, ¿no? Entonces, si llegó algo malo, porque él incluso en el informe de liquidación, de culminación y luego en la liquidación, preliquidación, él ha vuelto a revisar. Si encontró algo malo que él recomendó y el residente no hizo, el supervisor tenía toda la potestad para solicitarle, exigirle a la residencia que realice esa actividad conforme él le está indicando, ¿no? Entonces, si hay algún error, ya es total responsabilidad de la supervisión. Es por eso que se entiende que la supervisión tiene un carácter de guía, de acompañamiento, de seguimiento, no de fiscalización. La actividad de fiscalización está reservada para los órganos de control. La supervisión, entonces, como bien dice ahí, está orientada a apoyar y también a vigilar el desarrollo de las actividades. Ahora, esta acción de la supervisión puede ser desarrollada por dos personas diferentes. Una puede ser el supervisor y otra el inspector. ¿Ya? Ambos tienen las mismas prerrogativas, por si acaso la ley les da las mismas prerrogativas, las mismas potestades. La diferencia o las diferencias, mejor dicho, es que el supervisor es una persona que va a ser contratada luego de un proceso de selección. El inspector no. El inspector no va a ser tomado en cuenta luego de un proceso de selección, sino a través de un proceso de elección, básicamente de asignación de buena fe, ¿no? Se le ha visto que es empeñoso, responsable, tiene experiencia, qué sé yo, y por eso se le ha encargado. Es una encargatura más que una selección. La otra diferencia es que el supervisor o la supervisión puede ser una persona jurídica. Acá el inspector no, es una persona natural siempre. La otra diferencia es que el supervisor va a ser una persona, un profesional ajeno a la entidad. El inspector puede ser ajeno, pero también puede ser una persona, un funcionario de la misma entidad. La otra diferencia es que el supervisor va a tener al menos 2 veces la experiencia y las competencias de la residencia. El inspector no. El inspector basta con que cumpla los mismos requerimientos, los mismos criterios de conocimientos, de experiencia que la supervisión, ¿no? Es por eso que el inspector es una figura temporal, en tanto se designe, se seleccione y se designe a un nuevo supervisor, pero toda obra pública, por mandato de la ley, ¿no?, está obligada a contar con un supervisor. El inspector es netamente temporal y solamente bajo ciertos casos puede ser permanente, ¿no? Uno de ellos es en mantenimiento de vías vecinales. Ahí sí el supervisor puede, la supervisión puede estar encargada a un inspector, ¿no? Ahí no hay problema, pero son casos muy puntuales y muy particulares. Por lo general, una obra pública no debe estar encargada al 100% del tiempo a un inspector. Es más, con la aparición del cuaderno de obra digital, ¿no? Lo que se da ya es la imposibilidad que en un mismo momento estén desarrollando actividades el supervisor y el inspector, hecho que era que se generaba anteriormente, ¿no? Porque cuando en el cuaderno de obra digital se autoriza o se habilita el usuario supervisor, se tiene que deshabilitar el usuario inspector. No va a permitir el sistema que estén los dos desarrollando actividades al mismo tiempo. Pero aparte de esas diferencias, el inspector y el supervisor tienen todos los derechos similares, ¿no? Ellos pueden rechazar una partida, pueden rechazar materiales, pueden ordenar la devolución, cambio de materiales, aun cuando estos ya hayan sido empleados parcialmente. No, ambos tienen las mismas prerrogativas. En cuanto al perfil que debe de tener tanto el supervisor como el inspector, en primer lugar es que tenga experiencia, ¿no? Experiencia suficiente para poder comprender, interpretar los procesos constructivos, las especificaciones técnicas, los planos y demás. Tiene que ser una persona también bastante seria y muy profesional
y con un alto sentido de la honestidad, porque va a representar a la entidad en la zona de ejecución de la obra, ¿no? Es el que va a velar por los intereses de la entidad, y el interés de la entidad está que se ejecute el presupuesto al 100% en cada una de las partidas y en el periodo de tiempo que se ha indicado. Otro elemento de su perfil, y es fundamental, es su criterio técnico, ¿no? Debe tener un criterio técnico bastante bien consolidado para que pueda discernir y elegir entre las diferentes alternativas que se le va a presentar o que él puede proponer para poder superar alguna situación no prevista. Esto siempre en cuando no altere aspectos de los objetivos y metas de la obra, ¿no? Se altera eso, ya no puede generar esta actividad de discernir y proponer el desarrollo de ciertos procesos, etcétera, ¿no? Tiene que tener también una capacidad de organización para poder llevar adelante todos los procesos de control a las actividades que realiza la residencia, y también verificar pues plazos de cumplimiento, criterios de calidad, montos asignados de presupuesto y demás. Ahí en pantalla les he colocado una dirección electrónica en la cual ustedes van a poder ingresar y van a poder descargar los diferentes pronunciamientos de OCE, ¿no? Muchas veces en el desarrollo de las actividades nos encontramos en la dificultad de que tenemos una duda, una consulta, y no sabemos nosotros cuál sería la respuesta o cuál es el enfoque apropiado. En esta dirección ustedes van a poder encontrar los diferentes pronunciamientos de OCE y van a poder buscar ahí el que sea de interés o sea muy parecido al motivo de su consulta. Esa página la vamos a ver al final. En cuanto a los requisitos, tanto del supervisor como del inspector, ambos tienen que ser personas que están habilitadas a contratar con el Estado, o en el caso del supervisor, que sea un funcionario del Estado. Debe de tener colegiatura vigente, mínima de 2 años, y emitida por el colegio respectivo. En cuanto a sus funciones generales, como habíamos dicho, ellos tienen básicamente una función de acompañamiento, una función de control. Entonces, esta actividad de control, de seguimiento, la va a realizar siempre a nombre de la entidad. Es por eso que les decía que va a cuidar los intereses de la entidad, ¿no? Va a ser el responsable directo de velar de forma permanente que cada actividad, que cada partida se desarrolle de la forma apropiada, conforme está planteado en el expediente técnico o conforme las recomendaciones o modificaciones que hayan devenido. Va a hacer un seguimiento del control de cada una de las partidas, tanto control de incorporación de insumos, de tiempos, de presupuestos y de calidad, ¿no? Va a estar en la capacidad de poder absolver las dudas que tenga el residente, siempre y cuando no modifiquen esto la concepción técnica del expediente, es decir, los objetivos y metas del expediente. Si se modifican estas, ¿no? El supervisor lo que hace es trasladar la consulta a la entidad para que ésta se la remita, perdón, al contratista y éste se pronuncie, ¿no? Es un proceso un poquito más fastidioso. Como les decía, otra función es la de rechazar y ordenar el retiro de materiales, equipo, etcétera, ¿no? Aun cuando estos ya hayan podido ser incorporados parcialmente. Esta misma prerrogativa se extiende a las consultorías o la participación de algún especialista, ¿no? Tiene también esa potestad. Y finalmente tiene la capacidad de poder disponer de algunas medidas de carácter urgente según estas sean necesarias y orientadas al cumplimiento de los plazos y de los presupuestos que se habían indicado originalmente. En cuanto a sus funciones específicas, ¿no? Tenemos funciones
antes del proyecto, acá van a estar las funciones algo similares a las que hemos visto como función inicial del residente, que es la revisión minuciosa del expediente técnico, ¿no? Es decir, él también va a elaborar su informe de compatibilidad, para eso va a ser, a la par que hace el residente, él también va a elaborar un informe para verificar que todo sea congruente, que todas las actividades o las partidas permitan alcanzar los objetivos y metas y demás. Durante la ejecución ya de la obra va a desarrollar funciones de control del contrato, es decir, que el residente esté desarrollando sus actividades en seguimiento al contrato. Primero, en su presencia física, ¿no? La presencia física del residente en la zona de ejecución de la obra. Segundo, el cumplimiento de las funciones del residente, presentación de cronogramas, de planes, presentación de informes, etcétera. Luego está el control económico y financiero, va a hacer una revisión del avance de gastos, estos tienen que ser concordantes con los planos y con las propuestas de cronogramas, de presupuestos, etc. Además de eso, dentro de este aspecto va a revisar también que los gastos se estén enmarcando dentro de lo que el marco normativo recomienda, ¿no? Es decir, que se haya generado una factura y no una boleta, o que no se haya justificado determinados gastos con declaraciones juradas nada más, o que estos documentos no sean del todo legibles, que no sean que no guarden correspondencia con la legalidad y cosas así. Va a desarrollar el control de las medidas de seguridad. Ahí va a prestarle atención al cumplimiento del plan de control y monitoreo de COVID-19, así como de la implementación de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Él va a verificar que esto se esté llevando adelante de la forma idónea conforme se han planteado. Va a desarrollar también sus funciones orientadas al control del avance del proyecto, el control de la calidad, de los tiempos y de los costos. Y va a generar una revisión de los informes del residente, ¿no? Para darle la conformidad respectiva, tanto a los informes del residente como a los informes de algunos otros especialistas, de algunos otros consultores que puedan haber participado en la ejecución de la obra. Es más, el supervisor o la supervisión de encontrar necesario que alguno de los consultores, especialistas que ya tienen el informe aprobado por el residente deban de mejorar o deban de hacer ciertas aclaraciones, ¿no? Por eso les decía, la supervisión va a tener ese rol, ¿no? Básicamente el rol que va a cumplir es de perfeccionar los trabajos que viene realizando la residencia, ¿no? Le va a dotar de ciertas características de perfeccionamiento. Y finalmente, durante la ejecución del proyecto de la obra, va a desarrollar sus informes, ¿no? El informe de la supervisión, las valorizaciones y metrados de la supervisión. Las puede realizar el supervisor, sus metrados y valorizaciones las puede realizar de forma conjunta con la residencia, ¿ya? O también las puede realizar de manera individual, separados, cada uno. No hay problema en eso. Al término del proyecto, las funciones de la supervisión es la prueba de puesta en marcha, ¿no? La participación en la recepción y transferencia de la obra. Si está en su contrato, por lo general está en el contrato de la supervisión, va a participar en la liquidación, ¿ya? La revisión de la liquidación, si es una actividad que siempre va a realizar, y finalmente la elaboración del informe final de liquidación de obra para la emisión de la respectiva resolución. En cuanto a las funciones, ¿no? Tenemos funciones de control de precio, de control de plazos, control contractual, control de calidad. Más o menos viene a ser lo que habíamos estado comentando anteriormente. Su responsabilidad va a ser netamente de un cumplimiento normativo, va a orientar a que todas las actividades que pueda plantear y desarrollar la residencia estén relacionadas al cumplimiento
de los lineamientos normativos generales y específicos que se vayan emitiendo, ¿no? La otra responsabilidad operativa está relacionada a la gestión financiera. Esta va a llevarse adelante desde el mismo momento en que la supervisión revisa el expediente técnico, ¿no? Ahí va a tomar en cuenta el monto total, si este corresponde a los montos disgregados, si hay alguna necesidad de adecuación, de modificación. Y luego, ¿no? Va a centrar su atención en la conformidad de los gastos. En la responsabilidad operativa va a centrarse en la vigilancia del avance del proyecto conforme el cronograma de ejecución planteado originalmente en el expediente técnico o las modificaciones que se pueda haber planteado ya en la ejecución. Para terminar, vamos a hablar sobre algunas acciones relevantes, tanto de la residencia como de la supervisión. Como ambas actividades de control técnico se van a desarrollar de forma paralela en el mismo periodo de tiempo y en la misma ubicación geográfica, hay algunas actividades que van a tener que tener en cuenta. Antes de la ejecución del proyecto, siempre hay que revisar que esté vigente el expediente técnico. No debe de tener una antigüedad superior a los 3 años. De tener una antigüedad superior a los 3 años, tiene que solicitar o tiene que pedir que la entidad actualice los costos. Ahora, la entidad lo puede actualizar por cuenta propia o también le puede encargar dicha función a la supervisión o a la residencia, depende. Pero eso tiene que constar en un documento, no es simplemente te encargo de palabra y listo. Va a revisar también el cronograma valorizado de obras, los dos, ¿no? Para que en función de eso puedan determinar si los plazos de ejecución de las diferentes partidas se ajustan a la realidad de la localidad, ¿no? Puede ser que se tenga un plazo apropiado de la ejecución, pero el plazo de la asignación de recursos no es el correcto, ¿no? Por ejemplo, la vía no es muy transitable, no se va a tener la provisión de materiales con la rapidez, la inmediatez que se pueda requerir y demás. Otra acción previa va a ser la revisión de todos los planes de trabajo. No tiene que estar considerado todos los planes o todos los documentos que forman parte del expediente. Dentro de ellos, uno importante va a ser el plan de vigilancia y monitoreo de COVID-19. Eso es bastante obligatorio para todos actualmente, ¿no? Al inicio de la ejecución del proyecto, tanto la residencia como la supervisión tienen que hacer una revisión del expediente técnico, tienen que realizar también el levantamiento topográfico, ¿no? Para el control, según lo indicado en el expediente técnico, y ver si se ajusta todo a campo, a la realidad, o si se requiere hacer alguna variación, ¿no? Luego van a verificar en campo que los estudios detallados sean pertinentes, sean correspondientes y estén bien planteados, para que según eso se pueda considerar la variación de alguna meta antes de iniciar la ejecución. Van a verificar si todas las zonas que están expuestas a riesgo de desastres han sido identificadas en el estudio respectivo. De no ser así, tendrían que indicar a la entidad que amplíe o en todo caso que subsane. En el informe de compatibilidad van a emitir pronunciamiento también sobre la calidad de los materiales, la idoneidad de las especificaciones técnicas de las partidas. Ya hay veces por error u omisión, qué sé yo, se plantea alguna de las características técnicas de la partida y estas no son las más óptimas o las apropiadas. En una obra siempre es importante realizar calicatas de muestreo para verificar la calidad del suelo. ¿Ya? Esto va a ser fundamental en carreteras, en puentes, en infraestructura de riego mayor, de represas, cosas así. Y luego verificar la inexistencia de conflictos, ¿no? Esto es fundamental. ¿Ya? Ahí también van a considerar verificar
calidad, perdón, no es la calidad, es la validez de los documentos de compromiso que se hayan firmado, ¿ya? Por ejemplo, hay una autorización de libre tránsito firmado por una comunidad, ¿no? Tienen que verificar si eso todavía sigue siendo válido, si la comunidad todavía sigue reconociendo dicho documento o si tal vez ya no lo quiere reconocer o está planteando una variación en, en las condiciones para el cumplimiento de ese compromiso, ¿no? Por ejemplo, y les comento de lo que a mí me ha sucedido, en un determinado momento se había dado la autorización de libre tránsito por terrenos comunales, ¿no? Y se había pedido el desarrollo de cierta infraestructura de riego, ¿no? Ya se llegó al acuerdo, se firmó con las autoridades. Ya cuando se inició la ejecución del proyecto, ¿no? Dijeron que ya no querían, que las autoridades les habían explicado mal, que no les habían explicado claramente, que incluso ya las habían cambiado, que las autoridades se habían comprometido a título personal y que ya no deseaban, qué sé yo, los 5 kilómetros de canal, sino ahora deseaban 10 kilómetros de canal, ¿no? Para dar el pase libre. Entonces, ustedes cuando inicien la ejecución de la residencia de la suspensión, verifiquen la validez de dicho documento, ¿no? Para que más adelante, cuando ya estén en ejecución, no tengan estas sorpresas y se tenga que generar paralizaciones y luego algunas modificaciones y demás. Hacer una visita de campo, ¿no? Esto a través del informe de compatibilidad en el cual se pueda verificar toda la situación de la obra que se va a implementar o que se va a ejecutar y su correspondencia con la realidad, ¿no? Si efectivamente están las canteras, están las zonas donde se han identificado para el confinamiento de los materiales retirados y cosas así, ¿no? También si se requieren puntos de fuente de agua, si estos están vigentes, si están presentes. Si hay obras que no se habían considerado, ¿no? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales en infraestructura de riego, alguna vez me sucedió, se había considerado en el expediente técnico el revestido de un canal, ¿no? Estaba todo correcto, ¿no? No había problemas en los metrados, en la revisión, en costos unitarios, en nada, pero cuando se realizó la visita de campo, nos dimos cuenta que en varios tramos de los que se iba a rehabilitar, se iba a revestir, existía canal que tenía que ser derruido. Y ese es otro gasto, no es de que lo vas a hacer gratis, ¿no? Ese es otro gasto que no estaba contemplado. Porque además de demoler la estructura que ya estaba, no tenías que retirar parte del material que estaba ahí de relleno para reemplazarlo por uno nuevo, para que esté bien compactado, se estructure bien toda la caja de canal y demás. Ustedes tienen que revisar todos estos aspectos para que no tengan dificultades al momento, ¿no? O hay veces se ha considerado lo opuesto, que en determinado punto debe haber una sección de la estructura y que ahí ya no se va a generar ninguna estructura nueva, se va a remodelar, se va a reapuntalar, pero cuando se hace la visita de campo, no, o no existe esa estructura, ese tramo, esa sección no existe ahí, o si existe, no está apta para poder soportar más estructuras, se tiene que demoler. Una recomendación siempre para el inicio de la ejecución del proyecto, tienen que tener en cuenta que se inicia al día siguiente de la suscripción del contrato o al día siguiente de la recepción de la obra o a la fecha que establece el contrato o cuando se designa la supervisión. Por lo general, la recomendación es que se inicie cuando se ha designado la supervisión. Muchas veces lo que se designa primerito, ¿no? Es la residencia, ¿no? Se designa al residente, sea persona natural, sea persona jurídica, y la designación de la supervisión puede demorar desde algunos días hasta algunas semanas. Si sucediese eso, ¿no? Ustedes como residente inmediatamente elaboran un informe de suspensión
de inicio de ejecución de obra. No es suspensión de la ejecución, es suspensión del inicio de la ejecución de obra, ¿no? Y ahí exponen que no se puede iniciar porque no se entrega el terreno, no se ha designado a la supervisión, etcétera, ¿no? Pero no simplemente, bueno, no designaron a la supervisión, me dicen que ya van a designar al inspector, no importa, yo voy avanzando. No, tengan mucho cuidado en eso, ¿no? Ahora más con esto del cuaderno de obra digital, porque ustedes asientan algo y si no estaba autorizado para ese momento que ustedes ingresaron al COD y asentaron alguna partida, alguna actividad en el cuaderno de obra, no estaba autorizado el usuario supervisión para ese momento, ustedes van a estar en una falta, ¿no? Entonces tengan bastante cuidado. Aspectos a cuidar durante la ejecución, no se olviden los metrados, las valorizaciones y reajustes. Estos tienen que estar orientados a cumplir los objetivos y las metas de la obra. Es decir, una infraestructura de tantos ambientes, de tales dimensiones, con tal calidad de materiales y demás. Indistintamente, si hay modificaciones o no, estas tienen que estar orientadas a cumplir los objetivos y las metas ya modificadas, ¿ya? Vinculado a esto va a estar el cumplimiento de los plazos. Muchas veces, cuando ustedes estén desarrollando las actividades de supervisión de monitoreo, lo que van a encontrar es que se va a requerir mayores metrados, mayores prestaciones de servicios, etc. Eso necesariamente va a estar vinculado a una ampliación, ¿ya? A una ampliación de plazo, porque se había planteado originalmente desarrollar un metrado de una partida, ¿no? Por ejemplo, retiro de 20 metros cúbicos de material de descarga. Esa es la partida original. Ya cuando estás elaborando el proyecto te das cuenta que no va a ser 20, va a ser 40. Entonces vas a tener 20 metros cúbicos más que tienes que retirar, pero tú vas a necesitar un periodo de tiempo adicional para retirar esos 20 metros cúbicos, porque no es que simplemente ahora hay 20 metros, a mi personal le digo que ya no trabaje con un rendimiento de 2 por día, sino ahora que trabajen de 4. Tienes que incrementar personal o otros recursos o solicitar ampliación de tiempo, de plazo, ¿no? Siempre tengan cuidado con eso. La recomendación, la ampliación de plazo es lo último que ustedes van a solicitar. Antes de eso, traten de recuperar tiempo, adelantar tiempo, como deseen llamarlo, a través de la asignación de mayor mano de obra, de mayores recursos, mayores insumos, modificación de algunos procesos constructivos, qué sé yo, ¿no? Lo último que siempre van a considerar ustedes es solicitar la ampliación de plazo, porque si solicitan la ampliación de plazo, ya no están cumpliendo con uno de los pilares de InvierTP, que es la optimización de la inversión. Es decir, que se gaste el presupuesto que se ha planteado originalmente en el periodo de tiempo que se había indicado y que se cumpla el 100% de partidas, ¿no? Y vinculado a esto, al cumplimiento o no de objetivos y metas, a la ampliación de plazos, están los presupuestos. Nos tenemos que tratarnos de ceñir siempre lo más posible a los presupuestos que se habían planteado en el expediente o las modificaciones. Traten ahí de estar, si se requiere algún adicional, traten de mantenerlo debajo del 15%, ¿no? Si pasan el 15%, toda la documentación generada antes del momento de haber traspasado ese tope y la documentación que se pueda generar para justificar ese traspaso del tope y solicitar un monto adicional va a ser revisado por Contraloría. Contraloría, ni bien pasan ustedes el 15%, Contraloría va a aparecer y va a revisar todo lo anterior que habían hecho para ver si todo estuvo bien desarrollado, si se programó bien, se cumplió las programaciones, se realizaron cronogramas acelerados, qué sé yo, ¿no? Y de ahí recién va a ver cuáles son los supuestos por los cuales se están solicitando la ampliación, los adicionales, ¿no? Superiores al 15%. Y de ahí recién va a analizar, va a revisar y les va a designar el monto recomendado. Si ya ustedes se han adelantado y la entidad les asignó un adicional que estaba por encima de ese monto tope de 15% sin la participación y pronunciamiento de Contraloría, van a venir las observaciones. Ustedes como residente, como supervisor,
nunca van a poder justificar no haber esperado el pronunciamiento de Contraloría cuando se superó el 15%, diciendo, no, la entidad autorizó y yo ejecuté. Esa no va a ser justificación, porque se entiende que ustedes son profesionales que conocen, ¿no? La ley de contrataciones. Y ahí bien claro dice, cuando se supere el 15%, se pronuncia Contraloría para autorizar o no el monto. Entonces, ustedes saben eso, no pueden decir, no, pues la entidad me dijo y yo ya, pues le hice caso a la entidad. No, tiene que haber la participación de Contraloría. Cuando se generen estas situaciones de modificaciones adicionales, deductivos, incluso ampliaciones de plazo, lo vamos a ver en unos instantes, siempre va a partir del residente. El residente es quien va a anotar en el cuaderno de obra, ¿ya? Él es el que asienta el registro respectivo, indicando las causas para esta modificación, este adicional, este deductivo. Una vez que ha asentado el registro, inmediatamente la supervisión le indica que prepare el informe respectivo. El residente prepara el informe respectivo, si es una administración indirecta, se la comunica al contratista, a su vez a la supervisión lo revisa, hay plazos ahí que van más o menos entre los 5 días, ¿no? Y de ser necesario le va a pedir algunas aclaraciones, algunas especificaciones, etc. Y de ahí lo va a recibir nuevamente, lo va a trasladar al contratista, el contratista al residente, el residente subsana esas observaciones, esos pedidos, se lo vuelve a presentar al contratista, el contratista a la supervisión, y la supervisión lo valora y emite un pronunciamiento dirigido a la entidad. La entidad lo va a revisar la opinión del supervisor y en función de eso va a emitir también un pronunciamiento. Ese pronunciamiento, autorizando total, parcialmente o denegando, es definitivo. Se lo traslada a la supervisión al contratista, el contratista al residente para que sea ejecutado. En una administración directa es mucho más sencillo. Ya no hay contratista, por lo tanto se obvia ese periodo de tiempo y ese paso, ¿no? El residente se lo comunica al supervisor, el supervisor revisa, si hay pedidos, si hay aclaraciones, observaciones, se la devuelve al residente, la subsana, se lo vuelve a presentar al supervisor, el supervisor a la entidad lo revisa y nuevamente, ¿ya? Es bastante menos oneroso que en una administración indirecta. En la ampliación de plazo sucede algo similar. Quien va a verificar en inicio la necesidad de la ampliación de plazo va a ser nuevamente el residente. Pero acá va a haber ciertas particularidades. El residente tiene que haber anotado en el cuaderno de obra el inicio y el fin de la situación de paralización o de impedimento de realización de actividades. Y va a tener que comunicarla al residente, ¿ya? Cuando va a considerar necesario la ampliación de plazo. Ahora, esta ampliación de plazo en ningún momento va a poder obedecer a razones internas, es decir, que no se planificó bien, que no se guardó bien el cemento, que la tubería se dañó, que estuvo en un lugar donde le afectó, qué sé yo, el rayo, hubo un derrumbe, etcétera, ¿no? Oh, perdón, un derrumbe no, que se la robaron y demás cosas. Eso no va a ser justificación, porque esos son elementos internos, de gestión interna. ¿Cuáles van a ser los elementos de justificación? Uno, que sucedió, que se identificó la necesidad de mayores metrados, mayores prestaciones, y eso obligó a la ampliación del plazo, ¿no? Para poder cumplir el objetivo y las metas. Es decir, que esos mayores metrados, mayores prestaciones, eran necesarios sí o sí para alcanzar la meta y el objetivo y las metas de la obra. Ese es uno. Dos, que haya sucedido algún evento ajeno al control, a la gestión de la residencia y de la supervisión, que motivó esta ampliación de plazo. Por ejemplo, un derrumbe, una inundación, qué sé yo, ¿no? Algo que está totalmente fuera de las capacidades de gestión de la residencia y de la supervisión. Esas son las únicas justificaciones.
Con eso, el residente va a preparar su informe, ¿no? Lo va a sentar primero en el cuaderno de obra, prepara el informe. Igual que en el caso anterior, si es administración indirecta, hay la participación del contratista, si no, no hay participación de él, ¿no? Lo comunica de forma directa o indirecta a través del contratista a la supervisión, este va a revisar y va a solicitar algunas aclaraciones o va a presentar, perdón, algunas recomendaciones. El contratista o el residente toma conocimiento, las valora, las incorpora y las vuelve a presentar a la supervisión. La supervisión nuevamente las revisa, las valora, emite un documento, una opinión y se la traslada a la entidad. La entidad va a revisar la documentación, ¿ya? Y va a opinar de forma definitiva. Les va a asignar una cantidad de días, que en el mejor de los casos va a ser la que están solicitando, y en otros casos va a ser algo menor. Pero indistinto a eso, ¿ya? Lo que la entidad va a buscar es verificar que a raíz de las paralizaciones o de las ampliaciones, de metrados, etcétera, ustedes hayan generado algunos cronogramas acelerados, ¿no? De modo tal que se trate de recuperar o optimizar la mayor cantidad de días posible o de horas de trabajo posible, de modo tal que se acerquen lo más, que queden lo más cercano posible al periodo de contrato original, ¿no? Si el periodo de contrato original decía 10 meses, que ustedes hayan hecho todo lo posible por acercarse a esos 10 meses y que hayan quedado faltando unos 10 días, 15 días nada más de trabajo, y no que por estos mayores metrados, por estas paralizaciones, se suspendió el trabajo 45 días y ustedes no plantearon ningún cronograma acelerado, no trataron de optimizar algunas actividades y simplemente lo que hicieron es trasladar esos 45 días totales a una ampliación de plazo. Eso no les van a aceptar, va a ser bien, bien difícil que les puedan aceptar esa situación. En cuanto a la documentación importante, no se olviden, están todos los contratos de personal ejecutor y de especialistas, consultores y demás, el expediente técnico original, los informes de las modificaciones, consultas, ampliaciones, deducciones que hayan podido generar, el cuaderno de obra, ¿ya? Que ahora como es digital está en la nube y está de fácil acceso, todas las valorizaciones, ¿ya? Todas las valorizaciones periódicas, todos los informes que se hayan podido generar, los informes propios del residente, del supervisor, incluidos los de algunos especialistas, también informes especiales, ¿no? Hay oportunidades, por ejemplo, cuando sucedió esto del COVID, se le pidió informes a los residentes, supervisores, para que indiquen la necesidad de periodos de días adicionales para la implementación de las estrategias de control y manejo COVID y demás. Temas así. Y por último, toda la documentación administrativa y económica que dé sustento a las acciones que se han ido realizando. En cuanto a los instrumentos técnicos ya que van a emplear para informar sobre los niveles de avance, va a ser el formato 8A, ¿ya? Por si acaso es el formato 8A, la sección C principalmente, ¿ya? Donde va a estar la información de la ejecución de la obra. Ahí van a indicar ustedes qué partida o qué actividades se está desarrollando en cada periodo, cuáles son las metas programadas y las metas alcanzadas o ejecutadas. Eso lo van a ir alcanzando en cada informe periódico. El formato 12B también, que es el de seguimiento a la ejecución de las inversiones, ustedes van a presentar, este es muy similar al anterior, pero este es un poquito más detallado, ¿no? Acá van a indicar ustedes ya las partidas más generales. En cuanto a la participación de la residencia y la supervisión, ya en el proceso final de la ejecución, que es la liquidación, no vamos a encontrar que hay dos participaciones. Uno en la liquidación de una obra por administración directa y otra en una obra por administración indirecta. En cualquiera de los dos casos, ya el supervisor va a formar parte del comité de liquidación. En el caso de una administración directa, este comité va a estar formado por 3 profesionales. Uno de ellos va a ser el supervisor sí o sí. Ya el supervisor es el que va a solicitarle al residente la elaboración del informe final
Con eso va a elaborar el informe de liquidación. Este informe final del residente puede ser denominado como informe de liquidación también. Indistinto a eso, el supervisor va a elaborar un informe de liquidación. Esto se lo va a presentar al comité de liquidación, este lo va a revisar, lo va a verificar, va a hacer una constatación de que todas las obras o todas las partidas se hayan cumplido y según eso va a solicitar algunas aclaraciones, que se subsanen algunos temas que se hayan indicado, que se hayan previsto, y se va a generar un informe final, un informe de subsanación. Con esto se da ya por autorizado la elaboración del informe final de liquidación técnica financiera. Este es evaluado por este comité, se emite un pronunciamiento, un informe de la misma y se presenta a la entidad para que ésta opine dando por consentida la liquidación de obra, ¿no? Acá hay algunas actividades, se van a elaborar algunas actas, ¿no? El acta de culminación que lo va a elaborar el comité conjuntamente con la participación de la supervisión. El residente puede participar en calidad de invitado, ¿no? Para que tome conocimiento o explique alguna situación particular que se pueda aclarar en el momento, básicamente. Pero no necesariamente eso se va a dar siempre. No, algunos documentos que se van a generar es el informe de preliquidación o de liquidación. Eso va a variar de denominación. Este va a ser presentado por el residente. El acta de culminación, el acta de recepción y verificación y el acta de subsanación que va a ser ya desarrollada conjuntamente con la participación del comité de liquidación. La liquidación técnica y financiera propiamente dicha, que va a ser elaborada ya por la supervisión, y el acta de opinión favorable del informe final de liquidación, ¿no? Y por último, el acta de transferencia. Este es un proceso relativamente corto, no toma o debería de tomar un promedio de 60 días, porque no existe la participación del contratista, ¿no? La otra modalidad de liquidación en la cual va a participar la residencia y la supervisión es de una administración indirecta, es decir, cuando hay un contratista. Acá va a seguir más o menos un procedimiento algo similar a las ampliaciones, modificaciones, etcétera, ¿no? Es decir, el residente va a informar al contratista que se ha culminado. El contratista y a la supervisión también le van a indicar que genere el informe de culminación, ¿no? Entonces, él va a elaborar el informe de culminación, se lo presenta al contratista, el contratista, como ya les explicaba hace instantes, si considera que este mismo residente va a elaborar el informe de liquidación, ¿no? Le indica a él que lo haga. Si no, tomará los servicios de otro para que elabore ese informe. Elabora el informe y lo presenta a la supervisión. La supervisión verifica si encuentra observaciones, requiere aclaraciones, le devuelve al contratista para que éste vuelva a solicitar el levantamiento de observaciones, prepara el informe final de liquidación, ¿no? Y lo presenta nuevamente. Entonces, ahí el supervisor nuevamente revisa, lo valora y lo traslada a la entidad para que termine de verificar y termine de emitir opinión, ¿no? Es un poquito más trabajoso porque acá hay está de por medio la participación del contratista, ¿no? Se le da en ese sentido algunos días más, algunos plazos adicionales para que éste pueda desarrollar apropiadamente todas las actividades que requiere. En este tipo de liquidación se va a generar igualmente el acta de culminación, de recepción, los informes de liquidación del contratista, el informe de liquidación del supervisor, el informe del equipo de liquidación, de la liquidación que ha presentado la supervisión, la resolución de aprobación de la liquidación y por último, la solicitud del contratista para la devolución de sus garantías. Este proceso de liquidación va a tomar aproximadamente unos 180 días, ¿no? Por este tema de la participación del contratista, la revisión de una serie de informes y demás. Bien, sería todo de mi parte en esta oportunidad referido a la residencia y la supervisión en obras públicas. Les había indicado que está en una de las PPTs esta página web, esta dirección donde ustedes van a poder conocer
las opiniones y los pronunciamientos de OCE referido a aspectos específicos, ¿no? Ustedes simplemente acá ponen el término, los términos que son de su interés, acá seleccionan el objeto contractual, el tipo de proceso, la fecha, y van a encontrar una serie de opiniones. Ya de ahí ustedes, perdón, seleccionan alguna de estas, ¿no? Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y acá está el expediente y la resolución, ¿no? Ustedes le dan clic. No, internet se puso lento. Acá está. Acá está el documento, ¿no? Ustedes lo guardan y ahí van a tener conocimiento del pronunciamiento, ¿no? Los antecedentes, qué elementos ha tomado en consideración OCE para pronunciarse, qué otros fundamentos ha considerado. Ahí está todo bien detalladito en cuáles son las recomendaciones, el pronunciamiento final. Esto sobre todo para que ustedes puedan absolver alguna duda específica sobre algún tema, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos genera ciertas dificultades. Y también conjuntamente con la PPT a través de INSUR y de ISEP se les va a alcanzar este documento que es el compendio normativo del texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Para que ahí la puedan tener de elemento de consulta básicamente. Pero lo que sí les va a servir bastante es esta página web, porque ahí ustedes van a poder ir descargando, ¿no? Las opiniones, los pronunciamientos de OCE de acuerdo a las necesidades que tenga cada uno de ustedes. Esa dirección está en una de las PPTs, ¿no? Como les he mostrado anteriormente, de ahí nada más lo pueden tomar ustedes. Si hubiese alguna consulta, quedo atento a poderla absolver